Cuando éramos jóvenes e inexpertos en este podcast, recordaréis muchos que empezábamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vale, pues vamos a recuperar aquella tradición y que sea para hoy, porque hoy cumplimos 40 programas, nada menos. Por eso empezamos con las 40 tazas de café de Bill Haley, pero hay que recordar otros 40, los 40 ladrones de Alibaba, la crisis de los 40 años que Franco estuvo dando la turra en España, el diluvio universal de los 40 días, hay más, la cuarentena del COVID, la cuaresma, los 40 principales, el Código Telefónico Internacional de Rumanía y los 40 programas de Librújula Podcast. Casi 2.500 seguidores solo en iVoox y Spotify. 93.000 reproducciones de las dos plataformas, 93.000 son un montón. Vamos a celebrarlo por todo lo alto con nuestro primer, deslumbrante, fastuoso concurso literario. Es verdad que al principio, hay que reconocer, nadie daba un duro por nosotros, ni siquiera nosotros dábamos un duro por nosotros, porque no nos apoya ningún medio de comunicación, ningún banco, ninguna editorial. Y aquí estamos, hablando cada 2 semanas de libros, gracias a los amigos de Cedro, a esos amigos que nos ayudan, nos acompañan, también la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, y por eso hoy no arrancamos con la sintonía habitual, sino con la fanfarria del primer concurso. ¡Empezamos! Pues esta fanfarria es tan importante que augura algo muy bueno. 3 aguerridos concursantes, 3 oyentes, 40 preguntas, una por programa. Son preguntas divertidas, interesantes. Claro, la idea es que los oyentes también os lo paséis muy bien. Desde el sofá, desde la cama, desde el coche, desde la ducha, fregando platos, paseando como quiera. Que escuchéis el podcast, el Librújula Podcast. Por cierto, bienvenidos los nuevos oyentes en San Antonio, Texas. De verdad, bienvenidos. Presentamos a nuestros 3 concursantes, son 3 oyentes. Empezamos por la derecha. Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos López Aguirre, 48 años, periodista. Sí. Carlos, brevemente, eres mexicano, viviste en Rusia y ahora estás en Barcelona. Así es, bueno, ya en Barcelona llevo prácticamente sumando 17 años. Caramba. ¿Y eres mexicano? Sí, soy mexicano, de Ciudad de México. Chilango. Chilango, Exacto, efectivamente, Ciudad de ¿no? México. ¿Y eres periodista de dónde trabajas o algún sitio que Bueno, trabajo para un medio económico. Ah, muy bien. Sí, y bueno, que es norteamericano. Muy bien. ¿Norteamericano? Sí. ¿Y en Rusia qué tal? Bien, ¿Sí? muy bien. Sí, me la pasé muy bien. Sí, Vale. Es un gran país, sí. Es un muy gran divertido. país, sobre todo cuando ataca a países vecinos, Bueno, ¿no? hay muchos matices en todo eso. Entiendo. Un día me lo explicarás los Claro, matices. sí. Celia. Hola a todos. Bienvenida, ¿eh? Gracias. Celia, eres ampurdanesa de Figueras. Sí. Tienes 27 años, correctora editorial. Sí. Eso explica a los oyentes que no sepan qué es un corrector editorial. Un corrector básicamente es un autónomo que trabaja para el sector editorial, para diferentes editoriales y trabaja por encargos. Entonces a mí me llegan diferentes manuscritos, yo hago una corrección de estilo, lo pulo y lo vuelvo a enviar y así preparamos el libro para que esté perfecto ya de caras a la publicación. ¿Y eso se paga bien? No todo lo que debería, la verdad. O sea, se paga fatal. Se paga fatal, Muy sí, bien. sí. Y con las condiciones de ser autónomo, que también tiene su cosa. Claro. O sea. Esto lo dijo Mercedes Abad en su momento y Enrique Murillo. Sí, que ha publicado un libro en el que Exacto. critica mucho eso. Sí, Exacto. sí. Es decir, la industria editorial tiene una base como casi como un monstruo con pies de barro, ¿no? Porque depende de autónomos que cobran 4 duros. Sí, yo siempre digo que un libro es un diamante de sangre prácticamente, porque detrás de un libro que nos encantan hay muchísimas personas trabajando en condiciones que no son las que deberían y no son justas. Claro. Celia, bienvenida también, ¿eh? Gracias. Y luego nos falta Tony Gil. Hola, buen día. Buen día, 39 años, integrador social. ¿Eso exactamente? Soy integrador social, aunque actualmente trabajo como auxiliar en el turno de noche en la planta de autismo infantil de Mutua de Tarrasa. Autismo infantil. Autismo infantil, sí.
Durante mi vida laboral sí que he hecho muchas cosas relacionadas con la integración. He trabajado en escuelas, he trabajado aquí en el Cas Baluard, en el Raval. Vale. He estado en muchos sitios, di muchas vueltas, hasta aterrizar aquí en Mutua, en esta planta de autismo infantil. Muy bien. Donde estoy muy contento, la verdad, donde en cuanto llegué tuve la sensación de algo que necesitaba, que era el volver a conectar con mi trabajo, el volver a disfrutar y seguir aprendiendo, ¿no? Y eres un gran lector. Me encanta leer, me encanta escribir, Muy bien. mucho más leer que escribir. Todos lo sois, claro, todos sois lectores, evidentemente, ¿no? ¿Y haréis vuestros pinitos escribiendo también o qué? ¿Sí, también? Sí, ¿Qué manía tenéis la gente con escribir? Sí. Todo el mundo escribe, en España al menos, ¿no? Sí, eso parece. Total. Sí. Casi escribe más gente de la que lee. Es lo que te iba a decir. prácticamente. También te iba a decir que las editoriales publican bastantes... No vamos a seguir por ahí, No. Pero publican más de lo que deberían. Pero bueno, eso lo dejamos para ahí. Empezamos el concurso. Vale. Son 40 preguntas. El que gane se lleva un lote de libros. Si ganan 2 y estáis empatados, repartimos el lote. Cada pregunta, yo os daré un tiempo, que serán 10 segundos por ahí, pero esto irá un poco a mí. Yo iré diciendo tiempo cuando me apetezca, igual han pasado 5 segundos. Esto es una dictadura, una tiranía. Solo habrá un rebote. Si alguien falla una respuesta, habrá un rebote, no 2 rebotes. De acuerdo. ¿Dónde escucháis el podcast a todo esto? Decidme rápidamente, ¿dónde? Yo en Spotify. En Spotify y en qué circunstancias, digamos. Bueno, en cualquier circunstancia, lavando los platos, Lavando en los platos, cama. en la cama. Sí. Vale. ¿Y tú, Celia? Yo caminando y en Spotify también. También. Es que los reyes. ¿Y Yo tú? en iVoox, igual que Carlos, en todo tipo de circunstancias, aunque podría, por decir alguna distinta, uno de mis momentos favoritos es paseando con una de mis perritas por el campo y muy bien. escuchándoos mientras tanto. Muy bien. Pues vamos a empezar. Primera pregunta. La pregunta es esta. ¿Con el dedo de qué mano se rascaba la nariz Miguel de Cervantes? Tiempo. Izquierda. Índice. Ni uno ni otro. De verdad, sois muy malos. ¿Con el dedo de qué mano era la pregunta? Porque Es la no mano tenía. derecha. Ah, vale. Porque tenía la Claro. izquierda inutilizada. 0 puntos. Empezamos fatal. Ese cruzado. Cervantes combatió en Lepanto. Hombre, por Dios. Yo sabía esto, pero he cruzado las manos. tío. Sí. Son los nervios. Combatió en Lepanto en 1571, los cristianos contra los turcos, recordáis, ¿no? Y recibió un disparo de arcabuz y le dejó inutilizado la extremidad superior izquierda. Inutilizada, no se la cortaron. Aún así se le llama Banco de Lepanto, ¿no? Pero no se la cortaron. Segunda pregunta. ¿A qué célebre poeta cordobés de nombre Luis desahució sin miramientos Francisco de Quevedo? Góngora. Pues el Carlos lo ha dicho en primer lugar, yo creo. Sí, yo creo que ha sido Carlos. Muy bien, Carlos. Luis de Góngora, efectivamente. Es la anécdota inmobiliaria más famosa de las letras españolas, ¿no? Góngora y Quevedo se odiaban, celos o lo que fuera, ¿no? Entonces, Góngora tachó a Quevedo de patán ignorante, de borracho, y de hecho le rebautizó como Francisco de Quebebo. Y Quevedo, llamó a Góngora homosexual, amigo de los naipes, judío, lo tenía todo, pero mala en esta vida. Góngora en 1620 se quedó sin un duro, sin un real, porque jugaba mucho a las cartas. Vendió su casa, alquiló un piso con tan mala fortuna que ese piso fue comprado por Quevedo. Y lo primero que hizo fue poner de patitas en la calle a su enemigo. Y Góngora, pobre, murió triste, arruinado, solo, en Córdoba, en 1627. Pero de todas formas estamos viendo bancos y fondos buitre que están desahuciando a gente cada 2 por 3. Es decir, lo que hizo Quevedo tampoco abrió camino, digamos, ¿no? Tercera pregunta. Si unimos las letras A, B, B, A, o sea, ABBA, parece que nos refiramos a un grupo sueco. Hasta aquí bien, pero si a A, B, B, A unimos las letras C, D, E, estamos hablando de la composición poética más famosa de la literatura. ¿Cuál es? Tiempo. La epopeya de Gilgamesh. Muy mal. Soneto. ¡Ay! Ahí está. Muy bien, bravo. El soneto, Celia. Muy bien. El soneto, 14 versos. 14 versos. Esto se lo inventó, mucha gente no lo sabe, un poeta de Florencia que se llamaba Pieraccio Tebaldi en el siglo XIII. Y pronto se hizo el soneto, el rey de la lírica, ¿no?
De hecho, sobre todo, lo hizo Garcilaso de la Vega, fue el primero que hizo grandes sonetos, ¿no? Y se lo puso muy de moda y él, actualmente... Aparte, ¿quién no ha escrito un soneto en su vida cuando era joven? Sonetos de amor. ¿Alguien habéis escrito sonetos vosotros, no? Por Yo la en el escuela. instituto. Sí, Ya. Yo creo que... Luego ya tiras más al verso libre. Ahí estamos. últimamente. Sí, Pero que es más arriba hay fácil. menos leches. Vale. Pues, Tony, estás a estrenar, ¿eh? Sí, Vale. sí, creo que Venga. buen rodaje. Cuarta pregunta. Si una persona desvela a otra el desenlace de un argumento, arruinando así la expectativa por el mismo, le está puteando con un tiempo... Spoiler. Tony. Gracias. Esta era fácil, ¿eh? Spoiler, en español sería más apropiado el destripe, digamos. Pero ya el anglicismo spoiler ya se ha quedado. Vamos a recordar que to spoil en inglés significa pues arruinar o estropear, digamos, ¿no? Pues ya se ha quedado el spoiler, es una putada. Quinta pregunta. ¿Cómo se suicida Ana Karenina? Tendremos varias posibilidades. ¿Cómo se suicida Ana Karenina, el personaje de Tolstoy? 1. Se dispara con un revólver. 2. Ingiere veneno. 3. Se lanza a las vías al paso de un tren. 4. Se lee las obras completas de Paulo Coelho. Tiempo. 3. Pero podría ser el 4. Muy bien, Carlos. Efectivamente. Sí. Efectivamente se leyó las obras completas de Paulo Coelho. No, Ana Karenina siempre se lanza a las vías del tren. De hecho, es un pasaje emocionante, súper bien construido de Tolstoy. Lo hizo muy, muy, muy bien, ¿no? Vamos a recordar, por si alguien no lo ha leído, Ana y Vronsky viven en Moscú, pero él pasa de la muchacha pobre. Y de la vida frívola, y Ana estaba súper celosa y convencida de que su amante le está traicionando y decide suicidarse al paso de un tren en la misma estación moscovita donde había conocido a su amado. Es un suicidio, diría que es un suicidio eterno, ¿no? Porque es bestial, ¿no? Es tristísimo. Ana Karenina... No sé, hay gente que dice que es antiguo este libro. ¿Vosotros creéis que es antiguo, que está anticuado, que es obsoleto, que es caduco, que es... No sé, Los celos nunca pasan de moda. Siempre están presentes. Muy bien, Celia, es verdad, ¿no? Pregunta 6. Atención, pensadlo bien. ¿Cuántos cañones tenía en total? En total, el velero bergantín llamado El Temido, cantado por José Espronceda. Tiempo. 0. Mal, rebote. Ay, es que se me acaba de ir, pero... 12. Fatal, un desastre. Muy mal, nada. 20. Ya, pero ya es ya. Claro. Es verdad. ¿Y eran 20? Claro. Ah, claro, porque con 10 cañones Chicos, por banda. con y 10 cada cañones banda, por sí. banda. Es que no me venía el número. La justo, de repente banda he de pensado estribor, 100. la banda de babor son 20, de lo cual se deduce que el Temido era una nave ligera, pensada para abordar barcos enemigos y bueno, llevarse el botín. No para hundirlos, para abordarlos, porque era muy, muy ligera, ¿no? La canción del pirata, vamos a recordar, es de 1830 y muchas veces se recita fatal. Se dice, con 100 cañones por banda, dice mucha gente. No, eso es imposible. Según la ingeniería naval de la época, con 100 cañones por banda, el pobre barco hubiera tenido graves problemas de sobrecarga. De eso se hubiera hundido, ¿no? Son 10 más 10. Bueno, hay que leer más poesía romántica, Sí, chicos. sí. Total. Séptima pregunta, vamos. Pocos niños pueden sostraerse a la emoción de escuchar La Caperucita Roja una y otra vez, pero es un cuento que a lo largo de los siglos ha sufrido modificaciones que la han dulcificado. También hay varias posibilidades. ¿Cuál era en realidad el desenlace de La Caperucita Roja? Posibilidad 1. La muchacha mata al lobo. 2. La muchacha y la abuela se afilian a Vox y acusan al lobo de inmigrante ilegal. Y llaman a la policía. 3. La muchacha y la abuela mueren a manos del lobo. Tiempo. 3. ¿Quién ha sido primero? Carlos. Carlos. Bien. La muchacha, o sea, Caperucita, y la abuela mueren a manos del lobo. La Caperucita Roja es un cuento que recogió super gore, es un cuento medieval super gore y ahora vamos a recordarlo. Lo recogió Charles Perrault en 1600 y pico, luego los Grimm y tal, ¿no? El original,
vamos a recordar por si alguien no lo sabe y esto es chulo. Concluye cuando Caperucita llega a la casa de la abuela. La recibe el lobo disfrazado de abuela e invita a la muchacha a comer un plato de carne. La muchacha devora el plato, tiene mucha hambre, ha cruzado el bosque y está hambrienta. Entonces la abuela lobo invita a la muchacha a que se desnude, a que se meta en la cama con ella. Caperucita lo hace y en ese momento el lobo desvela su condición y dice a Caperucita que la carne que se acaba de comer es en realidad la abuela. La abuela. Sí, este es el cuento original. Es súper perturbador, es súper caníbal todo. Claro, era un cuento destinado a advertir a la chica sobre las pasiones masculinas y los bosques y tal, ¿no? Pero sí, es muy caníbal. La Caperucita Roja es súper caníbal, ¿no? Bueno, pregunta 8. Muy pocos lectores pueden presumir de contar en su biblioteca con un códice. Hay varias alternativas. Un momento. ¿A qué tipo de libro se refiere esta palabra? Códice. 1. A una factura de la luz. 2. A un libro manuscrito anterior a la imprenta. Y 3. A un libro editado en la imprenta de Gutenberg. 3. El Tony ha sido primero. En este caso, el Tony ha sido primero. Pues que había los dos. Pero... ¿Tú has dicho 3? Sí. Pero tú no haces un máster de edición, Celia. Tenía en la cabeza... Es que fui a Nueva York hace poco y vi la Biblia de Gutenberg y se me ha quedado lo tengo en la cabeza. Pues es un libro manuscrito anterior a la imprenta, efectivamente, ¿no? La palabra códice proviene del latín codex, que es un formato de libro con cuadernos cosidos, ¿no? O sea, de hecho... A ver, cualquier libro puede ser considerado un códice, pero se aplica solo a libros escritos anteriores, a mano, anteriores a la imprenta de Gutenberg, en 1400 y pico, ¿no? Y luego de códex proviene la palabra código, que es un conjunto de normas, ¿no? ¿Cómo vamos? A ver, Carlos tiene 3 puntos, Celia, 1, bueno. Carlos nos está machacando. Y Tony 2. Bueno, aún quedan preguntas, ¿eh? Bueno, está cerrado. Aún quedan. Sí, queda mucho... Poneos, afinad los oídos. Pregunta 9. Como sabéis, dedicamos el capítulo 39 de este podcast, el anterior a este, a los cuervos. Bien. Hablar de cuervos de literatura es hablar de Edgar Allan Poe, cuyo poema El Cuervo ha sido versioneado muchas veces. Aunque tengas la cresta rala y lisa, no es tu actitud sumisa. Tú que por el margen de la noche vagas, dime cuál es tu nombre antes de que deshagas lo que plutónicamente te da el hombre, pájaro carroñero. Multiplícate por 0. Bat, el cuervo dijo nunca más y nunca diría otra cosa. Pregunta, ¿a qué serie pertenece este fragmento? Los Simpsons. Estaba chupado, ¿eh? Un punto para cada uno, yo creo que... Sí. No, estaba fácil. Yo pensaba que sería el fragmento de cómo conocí a vuestra madre, que también lo recitó Barney. Es verdad. Pasa que los Simpsons son muy buenos y en este capítulo concretamente modifican narrativamente son muy buenos guionistas, un ejército de guionistas. Lo modifican y en lugar de un narrador hay 2. Es una voz en off que no sabemos, un narrador omnisciente, y luego está la niña, Lisa, narrando también el cuento, y se van alternando en la narración de Lisa con la narración de la voz en off. Bueno, es bestial. Sí. Esta gente son muy buenos. Sí. En el último capítulo recomendasteis escuchar la versión que narró un tipo que no recuerdo quién es y me quedé con... Es un actor maravilloso, Christopher Lee. Es un actor clásico que interpretó un montón de películas de terror. Tiene una voz de la época de Boris Karloff, Christopher Lee, todos estos. Peter Cushing también, ¿no? Es bestial. De verdad que lo recomiendo. Y si os gusta mucho, también Lou Reed. Tiene, de hecho, un disco, además, dedicado al cuervo de Allan Poe, ¿no? Vamos a la pregunta número 10. En 1825, anteayer, como quien dice, un pedagogo francés ideó un sistema de lectura y escritura táctil para personas invidentes. Nombre completo, insisto, completo de este inventor. Tiempo. Louis Braille. Ha sido Carlos, ¿no? Sí. Louis Braille, sí señor. Estaba ciego desde los 13 años. Tuvo un accidente en el taller de su padre y entonces cogió un sistema militar
para leer órdenes sin utilizar la luz y ahí, por tanto, sin delatar la posición al enemigo. Bueno, él la reformó y tal, lo simplificó, hizo un código de 6 puntos combinados en un sistema de numeración, una cosa increíble. Entonces, permite 64 combinaciones diferentes. Un crack, Braille. Aparte que todavía sigue vigente y ese sistema tiene, pues, como 1825, 1925... 200 años. 200 años ya, y sigue ahí, plenamente vigente. Y mucha gente, muchos invidentes pueden leer gracias al sistema Braille, ¿no? Pregunta 11. Atentos, si alguien escribe Juan era un manojo de nervios, ¿qué figura retórica está utilizando? ¿Tiempo? La... Metáfora. Vale. Ahí, Es que Celia. parece fácil, pero Sí. una vez estás aquí cuesta más. Sí, cierto, es verdad. Metáfora. Claro, o sea, desplazamos un significado. De hecho, metáfora en griego quiere decir trasladar o traslado, digamos, ¿no? Entonces, pero de hecho, metáfora es la figura más extendida. Y decimos metáforas cada 2 por 3 cuando yo digo, tengo toneladas de correos, de mails en mi correo, o el tiempo vuela, o Ana me ha partido el corazón. Todo eso son metáforas, ¿no? Hay un libro de Mar García Puig que va sobre eso, que se llama Esta cosa de tinieblas, y lo recomiendo un montón. Habla mucho de las metáforas ¿Sí? y de cómo la utilizamos en el día a día. Constantemente, Sí, sí. ¿no? Sí. Esta cosa, Muy ¿cómo se bonito. llama el libro? Esta cosa de tinieblas. Mar García Puig. Sí. Editorial, Muy bueno, muy ¿la bueno. sabemos? Debate. En Debate. Penguin Random House. Pues Sí. apuntado queda. Celia, gracias. Pregunta 12. Vamos a ver, ¿qué significa la palabra sic en un texto rápido? Ya, tiempo. Vamos, chicos. Siguiente. Dicho por alguien. Sic, ¿qué significa la palabra sic en un texto? Quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Oh. Literalmente. Textualmente. Es que no me puedo creer estar fallando estas cosas. Celia, Qué fuerte. ya. Esperaba más de ti. Sí, yo también esperaba más de mí. Esperaba más de ti, ¿no? Es un adverbio latino. Sí. Proviene de una frase más larga que se llama sic erat scriptum, que quiere decir así fue escrito. Entonces, se utiliza mucho, sobre todo para indicar que una cita que parece incorrecta en realidad fue pronunciada así. Entonces yo, por ejemplo, pongo, te recuerdo que no me llevastes sic, cierra, a casa. Entonces yo lo que estoy diciendo es que quien lo dijo, llevastes. No es que yo me he equivocado, es que en la cita es así, ¿no? Entonces, para eso se utiliza. De hecho, la RAE recomienda el sic entre corchetes, no entre paréntesis. Pues, pregunta 13. Atención, qué ingeniosa muchacha. Están los tres ahí pensando, uy, ¿por dónde va a salir este? Qué ingeniosa muchacha fue, o es, persa, por cierto, la mayor cuentacuentos de la historia. Tiempo. Sherzade. Ha sido Celia, ¿verdad? Sí. Bien, Celia. Efectivamente, es quien hilvana los cuentos de las 1001 noches. De hecho, es curioso, porque los cuentos datan del siglo IX, pero el personaje de Sherzade fue incorporado para darle un hilo conductor, ¿no? En el siglo XIV. Vamos a recordar, para quien no lo haya leído, Las 1001 noches, que es un librazo. Por cierto, yo lo recomiendo. Hay un sultán, Shahriar se llama, que desposa a una virgen cada día y luego la decapita al día siguiente. Muy majo. Había ordenado matar a 3.000 mujeres cuando la hija del visir, Sherzade, dice, vamos a ver qué pasa. Y se casa con el sultán, le cuenta un cuento la primera noche, le cuenta un cuento que dura toda la noche y el sultán que está escuchando, pero Sherzade no le dice el final. Y dice el sultán, ¿cuál es el final? Y dice Sherzade, tendrás que dejarme vivir para que te lo cuente la noche siguiente. Y este proceso se repite 1000 noches y ahí aparecen Sinbad, Ali Baba, Aladino, bueno, un montón más, ¿no? Bueno, y el sultán, en fin, no solo se entretiene, sino que, digamos, se educa en la moralidad y en la amabilidad y que no mate a la gente. Caray, que no está bien, ¿no? Y Sherzade es una estratega, claro. Vamos a la pregunta número 14. Se considera que las novelas de Tolkien, El Hobbit y El Señor de los Anillos, en los años 50, por ahí, del siglo pasado, provocaron un resurgimiento de la fantasía, del género fantástico. Pero las dos obras cuentan con un precedente de un escritor que se llama Robert Howard. Ese tío
muy bueno. Empezó a publicar en 1931 las aventuras de un musculoso guerrero, apodado el Bárbaro. ¿Cómo se llama este musculoso guerrero? ¿Tiempo? Conan. ¿Quién ha dicho Conan primero? Yo no estoy seguro, pero apostaría por Carlos. ¿Apostamos por Carlos o lo apostamos por los dos? Venga, tu punto para cada uno. Adelante. Muy bien. Sí, habéis sido rápidos, ¿eh? Conan el Cimerio o Conan el Bárbaro. El Bárbaro. Esto lo hizo Schwarzenegger en un peliculón en este, ¿no? Robert Howard es, digamos, considerado hoy el padre de la fantasía o espada de brujería junto a Tolkien. Es menos conocido porque tuvo menos producción en realidad, ¿no? Y él creó a Conan por una revista de aquellas que se había antes de papel. El personaje tuvo tanto éxito que son 15 relatos de Conan el Bárbaro o Conan el Cimerio, ¿no? Y Howard se suicidó. Bueno. Se suicidó. Tenía depresiones y se murió su madre y no pudo soportarlo. Pregunta 15. Atención, una trilogía. Son 3 obras de ficción, que una unidad, digamos, una unidad argumental o personaje, ¿no? Si las obras son 4, es tetralogía. Si son 5, pentalogía. Pero ¿cómo se llama un conjunto de 6 ficciones? A ver, sexalogía, hexalogía o la 1 y la 2. Tiempo. Hexalogía. Ahí está, muy bien, bravo. Hexalogía, efectivamente. Del griego hexa, que significa 6, ¿no? Sexalogía no tiene nada que ver, ¿no? Luego, si son 7, son heptalogía, octología, enealogía, decalogía, ¿eh? Y si hay obras que son 2 partes, se llama bilogía. Y fíjate qué cosas. 16. Atención, ¿qué diseñadora y ex cantante británica de este grupo? Las Spice Girls, todos la conocéis, ¿no? Que se casó con un futbolista británico también, ¿eh? Dijo que no había leído ni un solo libro en su vida. Tiempo. Victoria Beckham. Hostia. No, yo iba a decir empate de los 3. En este caso, los 3... Victoria Beckham, era fácil. Victoria Beckham, Victoria Adams, antes de casarse con David Beckham. Sí, dijo esta era la Spice elegante, figura. Sí. Es la del ajo, ¿no? Dijo que España olía a ajo, efectivamente. Igual tiene razón, o no. Igual vivir aquí yo ya me he acostumbrado al ajo. Yo no sé si huele a ajo, no creo. Ella dijo en la revista Chic, en 2005, no he leído un solo libro en mi vida, pero eso sí, me encantan las revistas de moda. Oye. Pregunta 17. Atención, ¿cuántos incumpleaños podíamos celebrar en un año si quisiéramos? Tiempo. 364. Ahí estamos. 365 en caso de año bisiesto, claro. Esto es el cómputo que hace el sombrerero, personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Recordamos que se publicó en 1865, Lewis Carroll. Y el neologismo unbirthday, que es incumpleaños, fue acuñado por Carroll para señalar todos los días que no son cumpleaños, con lo cual el sombrerero y los amigos obsequian a Alicia con un hermoso pastel de incumpleaños. Es uno de los hallazgos de este súper libro. 18. Enunciado un poquito largo. Sheridan Le Fanu. ¿Alguien conoce a Sheridan Le Fanu? ¿No? No. Bien. Fue un irlandés, que es el primer autor de terror moderno. Se le considera el primer autor de terror moderno. En 1872, atentos, escribió una novela corta llamada Carmila, basada en el vampiro de Polidori. Bien. Carmila es una vampiresa lesbiana que duerme de día, se enamora de una muchacha llamada Laura. Laura cae enferma, empieza a sufrir pesadillas, se encuentra cada vez peor. ¿Qué famosa novela fue escrita 25 años después con un argumento casi idéntico al de Carmila? Tiempo. Drácula de Bram Stoker. Ahí estamos. Bien, Celia. Sí que lo conocía al autor porque he leído la obra y me encanta, es buenísima. Es muy buena, sí, Sí. En Pues, catalán está en La Ela Geminada. En La Ela Geminada. Muy buena. Es muy buena. Drácula yo la recomiendo y Carmila también la recomiendo. Lo de Drácula es curioso, de todas formas. Yo creo que la historia tendría que rendir un homenaje a Carmila, no solo a Drácula. Carmila... A ver, Drácula es de Bram Stoker, efectivamente. También era irlandés, por cierto, ¿no? Pero las coincidencias entre Drácula y Carmila son curiosísimas. Fijaos,
En ambos casos son personajes de la nobleza. En ambos casos intervienen expertos en vampirismo, que son Van Helsing, en Drácula, y el barón Vandenburg, en Carmila. Los vampiros en ambos casos son seres bellos y enigmáticos y súper seductores. En ambas novelas hay una mujer que cae en manos del ser sobrenatural, Laura en Carmila y Mina en Drácula. Y otra coincidencia, la última. Una de las víctimas de Carmila es una joven llamada Reinfeld y uno de los personajes esclavizados por Drácula se llama Reinfeld, ¿no? Oh. Son muy parecidas, no hablaremos de plagio, pero hablaremos de carambas cuántas coincidencias, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Celia, muy bien. Pregunta 19. Hay 3 posibilidades. ¿Cuál es el segundo libro más publicado de la historia después de la Biblia? ¿El Corán, el libro rojo de Mao o Vera, una historia de amor de Juan del Palo? El libro rojo de Mao. Bravo, Carlos. El libro rojo de Mao, efectivamente. Es el segundo. Fue publicado en 1964, por primera vez, por el gobierno de la República Popular. Son citas y discursos de Mao, que era presidente del Partido Comunista. Estábamos en plena revolución cultural y de esta obra se han impreso... figura que la lectura del libro rojo pues conducía a una iluminación y eras más productivo y más buen chino. Eso de más buen chino... Suena muy raro. Ha salido rarísimo, ¿eh? Sí, más buen chino, ¿qué dices? 1.000 millones de ejemplares se han vendido. Wow. Ahora solo lo compran los turistas, pero en su momento todo Cristo, ¿no? Pregunta número 20. Atención a este fragmento, también hay varias posibilidades. Atención. La soledad no me asusta, incluso se ha convertido en una amiga. ¿Acaso no estamos condenados a repetir nuestra infancia como un destino ineludible? Lo más duro es vivir sin certezas. ¿Cuándo podré volver a casa? ¿A qué libro pertenece? Posibilidades: El extranjero de Camus, El ruido y la furia de Faulkner, El marciano de Andy Weir o Reconciliación de Juan Carlos I. ¿Tiempo? El extranjero. Pues muy mal todos. Vale. Reconciliación. Las memorias de Juan Carlos. Ostras. Nos han pillado bien ahí. Pero es que aparte yo lo he escuchado este fragmento muchas veces. Pues sí. Sí. Bueno. ¿Desde luego no leéis los libros de Juan Carlos I, las memorias de Juan Carlos I? Yo no. Pues muy mal. Pero el extranjero sí, aunque no lo parezca. A ver, vamos a ver, me acercas esto, Susana. Carlos lleva 9 respuestas acertadas. Celia 6, Celia ha ido remontando. Tony 4. Tony. Remontada, comienza ahora. Empieza ahora. Que queda toda la otra mitad. Exacto, o sea, quedan 20 preguntas. Venga, vamos a seguir. ¿Qué animal? Ay, los 3 están ahí. A ver por dónde nos sale este. ¿Qué animal se comió una de las manos del Capitán Garfio, el archienemigo de Peter Pan? ¿Tiempo? Cocodrilo. Los 3 tranquilamente tienen 3 puntos, 1 cada uno. Y ahora viene una curiosidad. Fijaos, ¿no? El cocodrilo, efectivamente, se come la mano del Capitán Hook, del Capitán Garfio. Pero en la versión literaria original de James Barrie, es un escritor escocés, se come la mano derecha. En la versión cinematográfica de Walt Disney se come la mano izquierda, por alguna razón. Y me preguntáis, ¿por qué? Pues no lo sé. Porque uno no lo sabe todo. Quizá porque el actor era diestro y era más fácil. No, la de Disney eran dibujos. En Disney. Claro. Luego la última que hizo era Spielberg, ¿verdad? La última, creo. Sí, la de Hook. Sí, pero esa no recuerdo, tampoco me gustó mucho. Pero la de... Es que es curioso la discordancia de manos, ¿no? Iba a lanzar una teoría sin tener ni idea, pero en su momento Disney utilizaba fotogramas ya usados, ¿verdad? Y a lo mejor era por esto, por no tener que dar la vuelta o algo así. Alguna cuestión técnica sería, ¿verdad? Igual. Puede ser. Bueno, ahí queda eso. 22, vamos allá. Es uno de los episodios más fascinantes de la literatura. Está protagonizado por el padre de las letras norteamericanas, creador de Tom Sawyer. Este hombre nació un 30 de noviembre de 1835, cuando el cometa Halley visitó la Tierra, y no se cansó de avisar que cuando Halley volviera a la Tierra, moriría con él. Y así fue.
es verdad. Murió el 21 de abril de 1910, pocas horas antes de la nueva visita de Halley. ¿De qué escritor se trata? Tiempo. El padre de Tom Sawyer. Vamos. Huckleberry Finn, no. No, hombre, no. Se acabó el tiempo. No. Mark Twain. ¡Oh! Hola. Mark Twain, de hecho se llamaba Samuel Langhorne Clemens. No sé, igual consideraba que su vida estaba cumplida. Él habría creado, sentado junto con Herman Melville, las bases de la literatura, la moderna literatura, ¿no? Y aparte que este tío Mark Twain era un tío, era abolicionista de la esclavitud, luchaba por los derechos civiles, por la emancipación. Era un tío, emancipación de la mujer, un tío realmente... ¿Sabéis qué cosa es fascinante de Mark Twain? Entre otras, muchas otras, que publicaba libros de viajes y descubrió al célebre Correcaminos. El Correcaminos famoso del desierto. Pip, pip. Ese. Sí. Él fue el primero del que habló, fue Mark Twain. Hay una anécdota de Mark Twain. Es el único escritor de la historia, el único, que ha publicado libros nuevos en 3 siglos diferentes. Eso no lo sabíais. Yo lo voy a explicar. O sea, en el 19, en el 20 y en el 21. Porque en 2010 la Universidad de California publicó su autobiografía. Atendiendo a los derechos del autor de que ésta no se publicara hasta un siglo después de su fallecimiento. Con lo cual publicó en el 19, publicó en el 20 y publicó en el 21. Fíjate de curiosidades, ¿eh? Pregunta 23. Los célebres poemas... Celia, ¿a ti te gusta la poesía? Nos dijiste. Bien. Los célebres poemas breves. Japoneses, Tony, Carlos... Repartidos en 3 versos, hay 3 posibilidades, ¿eh? En 3 versos se denominan sudokus, haikus o sashimis. 2. Haiku. Esperaba el tiempo. Sudokus es buenísima, ¿eh? No son sudokus, no son sashimis, efectivamente. Son haikus. Es una poesía originaria de Japón. Que son 17 sílabas, pero ahora ha cambiado un poquito, ¿no? Es muy bonito. Hay uno, yo me he apuntado uno de un autor que se llama Kobayashi Isa, que dice: abriendo los picos, los pajaritos esperan a su madre, la lluvia de otoño. Son poesías de lírica muy destilada, provocan una conmoción, figura espiritual, en estética. Aunque si no recuerdo mal, igual me equivoco, pero no deben incluir verbos, ¿no? Son Depende. sentimientos, evocar es que emociones. Originalmente no, pero las normas han ido evolucionando y han ido cambiando. Por ejemplo, antes los versos tenían que ser de 5, 7 y 5 sílabas. Ahora esto ya ha cambiado. ¿Ha cambiado también? Sí. De hecho, en Occidente hay muchos, bastantes, no muchos no, pero bastantes autores que se apuntaron a la moda del haiku. Borges escribió haikus, Jack Kerouac también, ¿no? Machado, Gabriel Amistad, bueno, es muy bueno. 24. ¿Qué famosa novela original de J.D. Salinger? De Salinger. Se puso a leer Mark David Chapman mientras esperaba a la policía tras haber matado a John Lennon. ¿Tiempo? El guardián entre el centeno. Celia. El guardián entre el centeno, efectivamente. Recordemos que Chapman está obsesionado con ese libro y el 8 de diciembre del 80, los que somos boomers lo recordamos muy bien, la limusina de Lennon llegó al edificio Dakota, Chapman le estaba esperando y le disparó 5 tiros al cantante. Y en su declaración a la policía, Chapman dijo: estoy seguro de que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, que es el protagonista de El guardián entre el centeno, y el resto es el diablo. Pasa que el hombre era hijo de un militar que maltrataba a su madre, un maltratador, sufría alcoholismo, se había intentado suicidar, en fin, oía voces, bueno, en fin. Pues sí, fue El guardián del centeno. En original es The Catcher in the Rye. La traducción es terrible porque no hay forma de traducirlo, entonces aquí pusieron El guardián del centeno porque no podían de otra forma. Número 25. Vamos, hay 3 posibilidades. Que, además de escritor, ¿cuál era la profesión de Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito? ¿Era piloto de carreras, era aviador o era astrónomo? ¿Tiempo? Aviador. Esta era fácil. Uno para cada uno. Aviador, claro. Eso lo sabíamos todos, ¿no? De hecho, en varias ficciones, en El aviador, justamente, en Vuelo nocturno, claro, El Principito.
plasmó, digamos, ¿no? Desde los 21 años era aviador. De hecho, se hizo un nombre como un pionero de la aviación. Fue movilizado en el 39, en la Segunda Guerra Mundial, y desapareció en el Valle del Ródano en el 44. Y de ahí no volvió nunca. 26. Ojo a esta pregunta que tiene miga. 26. ¿Quién era el chungo? ¿El Dr. Jekyll o Mr. Hyde? Tiempo. Mr. Hyde. Mr. Hyde. Tony, ha sido él. Edward Hyde. Que he hecho una relectura hace muy poco, por eso la tengo. Vale. Es muy bueno. Es muy buena esa novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o el señor Hyde, ¿no? Es de Robert Louis Stevenson, de 1886. Bueno, Jekyll ha inventado un brebaje que teóricamente separa la parte bondadosa del lado chungo de la gente. Y él se convierte en Hyde, que es un criminal. Es como un trastorno disociativo, pero es que Stevenson tenía mucho interés en novelar, digamos, ese trastorno. Y ahora viene la anécdota, que siempre es divertido, ¿no? Cuentan los biógrafos que Robert Louis Stevenson tuvo una pesadilla una noche. Y al despertar dijo a su esposa que tenía la idea para un dulce cuento de terror. Y era y tardó 3 días, nada más, en escribir una novela, la primera versión de la novela. 3 días. Fíjate qué cosas, ¿eh? Pregunta 27. ¿A cuántos grados Fahrenheit arde el papel? Tiempo. A 1,45. 4,7. 482. 451 grados Fahrenheit. Ay. ¿Cuántos has dicho? 451. Muy bien. Había varias posibilidades, pasa que he preferido no decirlo. Celia, ¿a cuántos has dicho, por cierto? 482. Yo sabía que iba por el 400, pero ya. Y yo sabía no que tengo tenía un memoria. 4 y lo Un 4, ¿verdad? Sí. 4, 5, 1. ¿Recordáis que a Bradbury le dedicamos el podcast el 37? 4, 5, 1. Fahrenheit son 232,8 grados centígrados. De hecho, fijaos que Bradbury en su lápida ordenó, en la lápida que tiene en el cementerio Westwood en Los Ángeles, en la lápida pone autor de Fahrenheit 451. Para él era junto con Crónicas Marcianas, era su gran... Es una distopía. Quien no la haya leído, recomendamos una vez más leerla, porque es muy buena. Es una sociedad totalitaria y los bomberos queman libros, ¿no? Y hay un momento dado, fijaos, es curioso, lo he sacado del libro. Si no quieres, dice el capitán del bombero protagonista, si no quieres que un hombre se sienta desgraciado, no le enseñes 2 aspectos de una misma cuestión. Mejor no le des ningún aspecto. Fíjate. Dale a la gente concursos, canciones populares, que aprenda los nombres de las capitales, atibórralos de datos. Lánzales encima tantos hechos y tantas opiniones que se sentirán abrumados y tendrán la sensación de que piensan, pero que en ningún momento sean capaces de atar cabos. Esto se escribió hace más de medio siglo y sigue perfectamente vigente. Yo no sé qué número de pregunta viene a continuación, la 28. ¿Qué nacionalidad? Hay 3 opciones, 4 de hecho. ¿Qué nacionalidad tenía Ana Frank, la autora del diario? ¿Austríaca, alemana, holandesa o polaca? Tiempo. Holandesa. Nope. Yo he dicho austriaca, pero creo que tampoco. Tampoco. Mucha gente se piensa que es holandesa, ya lo siento. No, eran alemanes. Ah, claro, y luego se trasladaron. Claro. Ana Frank nació en Frankfurt, en el seno en el 29, en 1929, en una familia judía, como sabéis, ¿no? Los padres y 2 hijas, que eran Margot y Ana. O sea que se fueron a Holanda, efectivamente, para huir de la presión de los nazis. Dedicamos el podcast 19 a la pobre Ana Frank y a la pobre de su familia, porque recordamos que Margot y Ana murieron de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen, además un mes antes justo de que fuera liberado, y de los 8 encerrados en aquel caserón al lado de un canal en Ámsterdam, de los 8 solo sobrevivió el padre de la familia, el padre de Ana. Es una historia muy triste. Era alemana, efectivamente, ¿no? Pregunta número 29. 3 posibilidades. ¿Sobre el hombro de qué pirata descansa por primera vez un loro en la historia de la literatura? Long John Silver, Barba Negra o Jack Sparrow. Tiempo. Silver. Silver. Ahí estamos. Bien. Ha sido Tony, ¿no? Muy bien.
Long John Silver, efectivamente. Vuelve a aparecer Robert Louis Stevenson, ¿eh? ¿Os fijáis, no? ¿Puede ser que este libro lo escribiera junto con sus hijos jugando? Se de una dice que manera fue, divertida? efectivamente, que fue una... Empezó como un juego, pasa que el hombre vio un montón de... La Isla del Tesoro hablamos, ya lo saben los oyentes, ya lo sabemos. Vio un montón de posibilidades justamente a Long John Silver. Y le dedicó, cuentan los biógrafos, muchísima atención a este personaje porque de hecho creó la imagen arquetípica del pirata, que es un tipo con pata de palo que bebe ron, que habla así con una voz y que tiene un loro a veces cacatúa en el hombro, ¿no? Sí. Seguimos. 30. ¿Qué célebre influencer española también se vanaglorió en septiembre de 2025 de que le importaban un cuerno los libros? Tiempo. María Pombo. Es el momento de la generación Z. Pues María Pombo, sí señora. Que además, yo le hice un vídeo contestando y recomendándole libros y ella súper maja me contestó y me lo agradeció. ¿En serio? Sí, muy simpática. Eso estuvo bien, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Espero que haga caso a la recomendación. Pero le hiciste un vídeo donde en Instagram o en TikTok. En TikTok a veces hago vídeos sobre libros. Por si algún oyente los quiere ver. Es Celia SC y un 13. Celia SC13. Muy bien. ¿Y recomiendas libros? Sí, hablo de diferentes temas así, de literatura sobre todo. El último vídeo que hice es sobre la palabra de 2025, que ya la ha sacado la Fundeu. Vale. Y es arancel. Arancel, claro. Que parece el nombre de una princesa medieval. Arancel, sí. Rapunzel, Arancel, sí. ¿No? Efectivamente. Bueno, pues muy maja María Pombo, ¿no? ¿Qué le recomendaste? No, es que no lo recuerdo, pero varios así como ligeritos y lecturas para sus hijos, porque también ha tenido hace poco hijos, así que principalmente... Un libro ligerito está bien, ¿no? Pues sí. Está bien. Carlos lleva 12 puntos, Celia lleva 11, Tony 8. Bueno. Vamos, Tony. Vamos allá. Pregunta número 31. ¿Cuál es la razón principal? Me encantan esas pausas. ¿Cuál es la razón principal de que me gustes cuando callas? Tiempo. Porque estás como ausente. Ahí estamos. Efectivamente, este es el primer verso de uno de los poetas más famosos, ¿no? De Neruda. De Neruda, del siglo XX, en lengua castellana. Neruda, de hecho, este poemario lanzó a Neruda a la fama, pero en aquel momento Neruda tenía 20 años. Pues efectivamente, Carlos ya llega a ver si vas a ganar y todo. Pregunta 32. Venga, que esta es fácil. ¿Qué músico, cantante y letrista norteamericano recibió en 2016 el Premio Nobel de Literatura? Dylan. Bob Dylan. Iba a decir Bob Dylan. Yo he dicho Dylan para adelantarte. Muy bien, Bob Dylan. Efectivamente, ¿no? Por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la música tal, ¿no? Sí, hubo un gran debate. Sí. En el mundo de la literatura había sido el primer músico en ganar un Nobel, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con que Dylan ganara el Nobel? No mucho. ¿No mucho? A mí me parece bien. ¿Sí? Estoy quizá más... No tengo mucho conocimiento de los Nobels que han ganado. Sí que estoy en desacuerdo pues con otras cosas, ¿no? Sí. Con que creo que hay 8 mujeres hasta ahora, ¿no? Sí, y bueno, estoy más de desacuerdo con otras cosas, ¿no? Creo que hay 6 españoles únicamente. Vale. Sí, estoy más de desacuerdo. Ningún argentino. Y con esta sí que estoy de acuerdo. Ningún argentino. Con el Nobel tenemos, de hecho, un podcast dedicado a... Se titula, de hecho, el podcast Nobel, los premios Nobel de literatura. No es oro todo lo que reluce, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo o no. A mí me gustan los debates sobre literatura, francamente, con lo cual, si se debate sobre un Nobel de literatura, a mí ya me está bien. Como también es curioso, Churchill tiene un Nobel y no es de la paz. Es de literatura. Eso no lo tenía presente. Sí. Churchill tiene un Nobel de literatura y creo que solo por 2 libros. Qué bien dices Churchill. Dilo otra vez. Churchill. Pero eso en Rusia no. Bueno, es que tengo más el inglés de allá de México que de aquí. Claro. Pues no lo sabía. Sí. Está bien, ¿no? Pregunta 33. Cuando el personaje protagonista de la serie que... ¿Oiremos la sintonía? Cuando el personaje protagonista de esta serie asiste a la representación de un tranvía llamado Deseos, se lleva una enorme decepción.
Porque en la obra no aparece ningún tranvía. ¿Cómo se llama este personaje? Tiempo. Sheldon Cooper. ¡Bravo! Sheldon Cooper. Rápido, ¿eh? Celia me esperaba. Sí, Tony. la conozco, No, pero... no he visto no tenía ni idea. Es una buena serie, yo la recomiendo, de ¿eh? Big Bang Theory. Es de las pendientes, sí, Big Bang tengo Theory, tantas sí. pendientes que... Ya, Muy ya. divertido. Bueno, Sheldon Cooper, como es sabido, y quien no lo sepa, se lo decimos, es muy excéntrico. Y una de sus obsesiones, muchas obsesiones, son los trenes y los tranvías. Entonces van a ver un tranvía llamado Deseo y no hay tranvía, ¿no? Y se frustra, ¿no? Pero claro, el título de esta obra es simbólica, pues como Soldados de Salamina, ¿no? La montaña mágica de Thomas Mann, La campana de cristal de Silvia Plath, es simbólica. Entonces, claro, Sheldon Cooper salió del teatro muy enfadado porque no hay tranvías, ¿no? Porque Cooper es muy literal, porque es autista, puede ser el... Bueno, sí, Cooper es- Sí. es próximo al autismo, efectivamente, Vale, ¿no? sí. Hay quien dice que es Asperger, hay quien dice que es autismo, bueno, en fin. Es que he escuchado campanas, sí. Correcto, Pues, correcto. ahora con el Asperger, así como curiosidad, Sí. ya han dejado de utilizar el término Asperger para agrupar todo dentro del autismo y, bueno, un poco por el Vale. quitar etiquetas o Vale. ¿no? Y sí, No lo sabía. entonces es muy reciente, Muy sí. bien, Esto muy del bien. Asperger ahora Pues- ha desaparecido, es lo último que escuché y sí. Pues te recomiendo que veas Big Bang Theory, porque de verdad que es una buena serie, ¿no? Muy, muy divertida. Pregunta 34. ¿Qué escritora? Hay tres posibilidades. ¿Qué escritora del siglo XVI vivía sin vivir en sí y moría porque no moría? María Guevara, Sor Juan Inés de la Cruz o Santa Teresa de Jesús. Sor Tiempo. Juana Inés de la Cruz. Santa Teresa de Jesús. Guevara. Porque es la que queda. Efectivamente, Santa Teresa de Jesús. Es Teresa de Ávila. Claro, Teresa de Ávila. Además, la tía fundó los carmelitas descalzos, ¿no? Era una mujer, además se enfrentó a la jerarquía católica, que era eminentísimamente masculina, obviamente, ¿no? La Inquisición la tenía en el punto de mira, porque sus versos eran muy, muy, muy apasionados, de hecho, eran terriblemente apasionados. Recordamos, Tony, Celia, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Hay una curiosidad de Santa Teresa de Jesús, que si queréis ver su cuerpo, si está por ahí, tendréis que hacer muchos viajes, porque el pie derecho está en Roma está parte de la mandíbula, la mano izquierda está en Lisboa, el ojo izquierdo está en Ronda, hay un dedo en París, y así vamos completando. Una Frankenstein total, ¿eh? Madre mía. Es bueno, ¿eh? Sí, sí. Es bueno, ¿eh? Pregunta 35, vamos. ¿Qué viajero de ficción tuvo que lidiar en sus diferentes viajes con razas como los yahoos, los honeymoons, los blogdivanianos o los liliputienses? Tiempo. Gulliver. ¿Quién ha sido? Tony. Muy bien, Gulliver. El protagonista de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, de 1726. Es bastante pesimista, porque en sus viajes, Gulliver figura que es un tío así positivo y guay, claro, se encuentra con sociedades que encarnan lo peor del hombre, y poco a poco se va tal, ¿no? Gulliver, efectivamente. La 36. Margaret Atwood. Es buena, ¿eh? Novelista, poetisa, canadiense, además es una mujer que lucha por los derechos humanos, por la igualdad de la mujer, por el medio ambiente, bueno. Le debemos, entre otras obras, una distopía que muestra a las mujeres sometidas a la esclavitud en lo que queda de Norteamérica, ¿eh? Y había una serie también. ¿Cuál es el título? Están los tres ahí. Os veo los tres. ¿Cuál es el título? Hasta que no diga tiempo no se puede decir. ¿Cuál es el título de la novela Tiempo? El cuento de la criada. Vale, uno para cada uno, ¿no? Buenísima la serie. Buenísima la serie. La novela también es muy buena. Yo me sé de gente que la ha tenido que dejar porque es muy... Es muy dura. Es dura. Muy dura. Es dura. Y hay una película de los 80. Sí, Sí. Yo la vi, no me acabo de convencer. A mí tampoco. Pero recuerdo que la serie es bestial, ¿eh? Esta se publicó, recordamos, en el 85, 1985. La novela fue un bestseller bestial y... sí, es un estado autoritario. Pobres, es que es Sí. terrorífico, ¿eh? Además, de hecho, fijaos como los políticos teócratas dan un golpe de Estado y dicen que ha sido el terrorismo islámico
El que ha... Y convertir al país en un estado autoritario, sí. ¿Cuál era la actriz que protagoniza? Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, eso es. Pregunta 37, es muy difícil esta. Una estrofa o poema de 3 versos es un terceto. ¿Hasta aquí bien? De 4 versos, un cuarteto. De 5 versos, quinteto. De 6 versos, sexteto. ¿Qué nombre recibe la estrofa o poema de solo 2 versos? Tiempo. Yo estoy pensando haiku, No. como ya le hemos dicho No antes. digáis viteto, porque no. Aforismo. Nope. Chicos, es muy fácil. O sea, de verdad, es sencillísimo. Cuando lo diga, diréis, ala. Pues acabó el tiempo, ¿no, Vicente? Yo creo que ya está, ¿no? ¿Un pareado? Ay. Anda. Pues yo no lo sabía. Yo tengo que decir que no lo sabías sabía. un pareado? No, Sí, hombre. nada. Vaya. ¿En México no tenéis refranes? Sí, claro, muchos. Claro, pues la mayoría de refranes son pareados. Bueno, es que el término pareado... Ah, no lo conocías. No lo conocía. Pues la ignorancia no te exime de culpa. Ya. Ya lo siento. Bueno, pareados es la más sencilla de las estrofas. De hecho, son 2 versos. En estribillos, utiliza las canciones, en epigramas. Bueno, en fin. Solo hay una condición para hacer un buen pareado, es que los 2 versos tengan la misma medida de sílabas. ¿Vale? Quedan 3 preguntas. La 38. ¡Qué famosísimo héroe de ficción! Vive en el bosque de Sherwood. Tiempo. Robin Hood. ¡Tony! Ahora comienza la remontada. Eso. Ahora empieza la remontada. Donde pone el ojo, pone la flecha, ¿no? Robin Hood. Robin Hood es una leyenda medieval inglesa. De hecho, fijaos que ya aparece en un poema de 1377. Robin Hood, y recordamos que se robaba a los ricos, para dárselo a los pobres, como hacen actualmente todos los políticos. Ya tenemos ganador, me dice Vicens, no me lo puedo creer. Carlos tiene 15, Celia tiene 12, Tony tiene 11, con lo cual, pase lo que pase, porque quedan 2 preguntas, y habrá un ganador. Ahora voy a hacer una cosa. La siguiente pregunta tendrá 2 puntos y la otra tendrá 3 puntos. Con lo cual todo esto puede cambiar. Vale. Quedan 2 preguntas, recuerdo. Vamos allá. Atención. ¿Cuál es, según los expertos, la palabra que aparece con más frecuencia en los últimos 50 vocablos de la mayoría de novelas occidentales? Fin. ¿Quién lo ha dicho? Claro, Fin. claro. Es verdad. Claro. 2 puntos para ti, Tony. Con lo cual... ¡Hola! Carlos 15, Celia 12, Tony 13. Esta lo resuelve todo. Todo. Entonces, ¿no? Sí, Esta sí, pregunta la resuelve todo. Lo resuelve todo, porque son 3 puntos. Quien gane esta pregunta, de hecho, gana el concurso. Qué tensión. No es fácil. Tampoco es difícil. La pregunta número 40. Según los lingüistas, Tony, Carlos, Celia, según los lingüistas, la letra más utilizada en español es la E, seguida por la A, la O y la S. La ñ, que es la letra característica del español, sin embargo, es paradójicamente la 4ª menos utilizada en español. Y ahora viene la pregunta. ¿Junto a qué letra se encuentra la ñ en el teclado informático estándar español? Tiempo. La S. Rebote. La L. L. ¿Quién ha dicho? Los 2. Efectivamente, Celia y Carlos. Es la L, no la S, Tony.
La L, que está a la izquierda. Sí, exacto, porque del otro lado no hay nada. Es que yo me he quedado callado, estabais los dos ahí moviendo los dedos. Sí, porque como yo estudié mecanografía. Entonces estaba ahí. Sí. Qué tensión, por Dios. La L está a la izquierda y a la derecha de la ñ no hay ninguna letra, Exacto. de hecho. Está la diéresis y el acento agudo. Esta era la pregunta 40. Entonces, momento de ver cómo está la lista de puntos. Empezamos, Susana, por el que ha tenido menos. Venga, vamos ahí a ver. Vamos a ver. 13 puntos para Tony. Pobre Gracias. Tony. Vamos a decir el ganador, Susana. Y el ganador es Carlos. Muy bien, Carlos. Sí, señor. ¿Qué se siente ahora mismo? Bueno, muy contento, mucho. ¿Habías ganado algo en tu vida antes? Sí. ¿Sí? Sí, curiosamente también en un concurso de una editorial. Ajá, muy bien. Hacían 5 preguntas Muy bien. y había que apuntarlas y habíamos como... Era una pregunta retórica, ¿eh? Tampoco hace falta... Pero sí fui el único ganador porque Vale. esperaban que hubiera varios y fui el único por una pregunta. Bueno, pues muchísimas felicidades, de verdad. Celia, tú has quedado en segundo lugar. Sí, estoy muy contenta. ¿Cómo te igualmente. sientes? ¿Sí? Se lo merece muchísimo. Bueno, es mayor. Ha tenido Tenía más años ventajas. para, ¿no? Y Tony... Y yo he quedado tercero, pero muy contento. Creo Sí. que Carlos coincidió con Celia, es justo ganador. Y estoy muy contento porque de camino aquí estaba Sí. muy nervioso y sentía mucho la presión de a ver cómo lo hago. Sí. Pero con haber llegado hasta el final con posibilidades, ya estoy contento. Muy bien, me siento muy muy bien, muy pero bien. sobre todo porque creo, y os doy las gracias al equipo por hacerlo, que es un rato y un concurso divertido Sí, con el sí. que se aprende. Claro, Además, yo pues me voy a casa conociendo a Celia y estoy muy contento porque en el ratito que hemos coincidido antes he descubierto pues una chica súper auténtica, súper profesional y que estaremos en contacto porque es pues eso, sobre todo una gran profesional, entonces sé que volveremos a coincidir. ¿Estáis ligando? Gracias. No. Haciendo match Que tiene un hijo. artístico, laboral o... En mi podcast no se diga. Hemos cambiado de El Librújula programa. Podcast tiene en fin, unos fueros. En los fueros indica claramente que Carlos, vas a recibir un buen lote de libros, de verdad, y es un buen lote de libros, es excelente. Muchas De gracias. hecho, los segundones y terceros Qué fea esa recibiréis, palabra. es verdad, el de Tony y Celia tendréis también un regalo. No será un montón de libros, pero será un regalo de gratitud, aunque sea, y eso lo digo de verdad en nombre de todo el equipo. Yo también, gracias porque habéis venido. En nombre de tantos oyentes, habéis venido aquí, habéis jugado, habéis concursado, habéis sido muy simpáticos y eso está de verdad que muy, muy, muy bien. Y espero que hasta muy pronto. Y esto ha quedado tan bien, ha sido tan divertido, que ya aviso que en otra ocasión señalada, digamos que lo repetiremos, a ver... Intentaremos también con oyentes de fuera, ¿no? Bueno, así, Claro. por teléfono y tal. alguien ¿Puedo ¿no? venir a defender el título? No. ¡Nos vamos! Bueno, pues sí que nos lo hemos pasado muy, muy, muy bien en este podcast de los 40, de celebración de los 40 programas. Vamos a recordar siempre, gracias a los amigos de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, a Cedro, al talento de Vicente Armero, al talento de Susana Picos y a la voz de Carlos Luria. Hay que decir el talento de Carlos Luria yo mismo, queda fatal. Bueno, el año acaba de empezar. Feliz 2026 a todos. Ojalá nos vaya razonablemente bien. Y ahí viene una petición. Que los terraplanistas, los estafadores, los corruptos, los antivacunas, los machistas, los especuladores inmobiliarios, los xenófobos, los ultraderechistas no nos amarguen demasiado la existencia, si no es mucho pedir, por favor. Mucha suerte a todos y muchísimos libros.